Saludo a todos, mi nombre es Carlos Cornelio Peguero y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la célula. Lo primero que necesitamos conocer es ¿qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos, que contiene todo el material necesario para mantener los procesos vitales como crecimiento, nutrición y reproducción. La célula la podemos encontrar en variedad de formas, tamaños y funciones. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Básicamente, la célula es la unidad más pequeña que tiene la capacidad de realizar todas las actividades asociadas o relacionadas con la vida. Dentro de las células podemos encontrar un grupo de organelos que cumplen diversas funciones. La célula está compuesta por una gran variedad de iones, de moléculas inorgánicas e orgánicas, las cuales incluyen el agua, sales, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, entre otras. Cada una de ellas realiza una función determinada dentro de la célula y las cuales conoceremos más adelante. Antes de continuar hablando sobre la célula, es necesario conocer lo que se conoce en biología como la teoría celular, el cual es un concepto unificador que une varias teorías de diferentes científicos. Primero vamos a conocer quiénes fueron las primeras personas que realizaron aportes a esta teoría. La ciencia habla de que el botánico Matthias Schleider en el 1838 y Theodor Schwann en el 1839 usando el razonamiento inductivo, es decir, a través de diversas investigaciones, concluyeron de que todas las plantas y animales estaban formados por células. Resulta que posteriormente otro científico alemán conocido como Rudolf Virchow observó que todas las células procedían de una célula preexistente. Resulta que toda esta información, todas estas investigaciones que realizaron estos tres científicos, lograron unificarlas y desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría celular, el cual tiene tres postulados importantes. El primero dice, las células son la unidad básica de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. El segundo dice, todas las células proceden de otras células. Y el tercero dice, todos los seres vivos están compuestos por células. Estos postulados juegan un papel fundamental en la ciencia porque son la base o el centro de la biología. Aquí se engloba, en esos tres postulados, se engloba todo lo que tiene que ver con biología. Y si se fijan, básicamente, resumen un poco lo que es la célula. Habla de que todas las células proceden de otras células. Hablan de que todos los seres vivos están compuestos por células. Y que la célula es la unidad básica de organización y funcionamiento de la vida. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de células. Primero vamos a hablar sobre las células procariotas. La célula procarionte significa antes del núcleo, lo cual hace referencia a una gran diferencia que existe entre las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas están encerradas por una membrana plasmática, el cual delimita la célula del medio exterior. Sus organelos no están delimitados por una membrana, es decir, cada organelo que se encuentra dentro de las células procariotas no se encuentra cubierto por nada, simplemente se encuentra navegando dentro del citoplasma. Normalmente las células procariotas tienen una pared celular, que la pueden ver aquí, esta parte interna aquí, está en el centro, se conoce como la pared celular. Posee ribosomas, la gran mayoría, o se puede decir todas, esos punticos rojos que se ven aquí. Y muchas tienen flagelos que son esta larga hebra que
que son son como propulsores de este tipo de células. Ahora vamos a hablar sobre el otro tipo de célula, que son las células eucariotas. A diferencia de las células procariotas, las células eucariotas se dividen en dos, que son células eucariota animal y células eucariota vegetal. Las células eucariotas animal, como su nombre lo indica, se encuentran en todos los animales, mientras que las células vegetal se encuentran en todas las plantas. Cada una de estas células tienen características únicas, la cual vamos a ver ahora mismo. Las células eucariotas, a diferencia de las células procariotas, su núcleo está rodeado por una membrana y cada uno de sus organelos también posee una membrana que delimita el citoplasma de la célula de cada organelo. Las células eucariotas poseen también una gran membrana celular, al igual que todas las células, y sus organelos cumplen diversas funciones. Dentro de los organelos de las células animal podemos encontrar la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, etc. Cada uno de estos organelos, como dije anteriormente, cumplen funciones específicas. El ADN de las células eucariota animal se encuentra protegido por un núcleo, a diferencia de las células procariota, que yo hablaba de que el ADN se encuentra en una área nuclear, no se encuentra delimitado por un núcleo ni por una membrana. Las células eucariota vegetal se diferencian de las células animal se diferencian de la célula animal en que poseen paredes celulares rígidas, plástidos y grandes vacuolas. Aquí pueden ver la vacuola, aquí pueden ver la pared celular y los cloroplastos también, que se diferencian de las células animales. O sea, poseen organelos únicos las células eucariota vegetal, como la vacuola, el citoplasma, los cloroplastos y la pared celular. La mayoría de las células de la mayoría de las plantas carecen de centriolos, que son unos organelos que verlo aquí en esta parte, esa parte verde aquí, que son los centriolos. La mayoría de las células eucariota vegetal no poseen estos organelos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la persona que descubrió y que fue la primera persona que habló sobre la célula o que pudo visualizar la célula. Resulta que se le hace imposible al ojo humano ver la célula, de modo que se necesita un aparato que se conoce un aparato para poder ver las células. Este aparato se llama microscopio. Entonces aquí dice que una de las herramientas más importantes que usan los biólogos para estudiar la estructura celular, como acaba de decir, es el microscopio. Entonces, utilizando un microscopio que él mismo creó, Robert Hooke, un científico inglés, en el año 1665 fue el primero en realizar en describir lo que se conoce como célula. Algo curioso fue que lo que Hooke vio no eran realmente células vivas, sino que eran paredes de las células de colchos muertas. Pero él realizó aportes importantes a la célula. Posteriormente, un holandés, Antonio van Leeuwenhoek, examinó células vivas con un pequeño lente que había fabricado. Lemberger era un experto en el pupilo de lentes y pudo ampliar la imagen más de 200 veces. Entonces, a Robert Hooke se conoce como la primera persona que habló sobre la célula, y a Antonio Lemberger se le atribuye el descubrimiento de importantes organismos como lo son las bacterias, los protistas, la célula de la sangre y los espermatozoides. Estas dos personas jugaron un papel fundamental en el descubrimiento de la célula. Ahora vamos a hablar sobre una parte
fundamental de la célula, el cual se conoce como el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula. Contiene la información genética codificada en ADN. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, como lo pueden ver aquí. Envoltura nuclear. Aquí, toda esta parte. Esa parte que ven azul, aquí se puede ver mejor. Esa parte azul ahí se conoce como aquí. Envoltura nuclear, que está constituida por una doble membrana y unos poros, que son estos que se ven aquí. Aquí se ven de esta forma, por aquí se pueden ver un poquito mejor. Estos poros se conocen como poros nucleares. El ADN del núcleo se asocia con proteínas para formar lo que se conoce como cromatina. Aquí no se puede ver en la imagen, pero dentro del núcleo el ADN se asocia con proteínas, con un conjunto de proteínas y forma lo que se conoce como cromatina, que luego se organiza en lo que se conoce como cromosoma, que es un tema un poquito profundo, pero más o menos más adelante lo vamos a explicar a detalle, pero eso simplemente para que tengan una idea. El nucleolo es la región del núcleo, es el lugar donde se sintetiza el ARN ribosómico y se ensamblan los ribosomas. Bueno, hasta aquí fue mi presentación. No sé si tienen algún tipo de pregunta, la pueden hacer. Cualquier tipo de duda sobre el tema. Es un tema que al principio resulta un poco complicado, pero a medida que se va trabajando y leyendo, se va comprendiendo mejor. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y